Buenas tardes a todos, chicos. Hoy nos toca ver oxidaciones biológicas y bioenergética. Ya con esta lección nos vamos introduciendo al estudio del metabolismo celular. Ustedes saben que la célula, desde un punto de vista bioquímico, es una industria química en miniatura. Acá en este espacio se van a producir muchísimas reacciones de síntesis y de degradación. Y justamente el conjunto de estas reacciones se denomina metabolismo. Ahora, justamente, si se unen pequeñas moléculas para formar polímeros, estamos hablando de síntesis, de anabolismo. Y luego estos polímeros que se forman van a ser hidrolizados según las necesidades de la célula. Por ejemplo, si hemos consumido almidón, necesitamos ATP. Ese almidón, ¿no es cierto?, tiene que hidrolizarse hasta glucosa y esa glucosa nos va a dar ATP. Entonces ahí estamos hablando de degradación, es decir, de catabolismo. Ahora nosotros tenemos muchas células en el organismo, células especializadas, tenemos células hepáticas, células cardíacas, células renales, células nerviosas, tenemos en nuestro intestino los enterocitos. Entonces, todas estas células van a exportar estos productos químicos que producen a petición de otras partes del organismo. Y esto, es decir, el aseguramiento de la supervivencia nuestra es por la respiración celular, porque justamente con la respiración celular que se va a asegurar el funcionamiento de la célula. ¿Y en qué consistirá esta respiración celular? No es que la célula tiene una nariz que inspira oxígeno y expira CO2, sino que va a utilizar mecanismos para extraer la energía almacenada en los glúcidos, en los lípidos y en otras fuentes de energía para producir ATP. Y con este ATP va a asegurar el funcionamiento de la célula. La célula va a utilizar esta energía para cumplir diferentes funciones, porque caso contrario no podría sobrevivir y no podría realizar ninguna función si no tiene ATP. Entonces, ese aspecto es muy importante. Gracias a este ATP que se va a producir, se van a realizar muchísimas reacciones de síntesis, reacciones de degradación, y justamente solo un ser supremo como nuestro Dios pudo haber creado, o pudo habernos creado en este caso a nosotros, porque la célula presenta una organización y una actividad química sin par. Uno se maravilla de toda la organización que tiene la célula. Ustedes en colegio han dibujado su célula con sus organelas, bueno, hasta ahí. Pero no nos olvidemos que todas esas organelas cumplen muchas funciones. Por ejemplo, las mitocondrias son fábricas de energía. Los ribosomas van a sintetizarnos proteínas. En el retículo endoplasmático liso del hígado se van a desintoxicar los venenos. O sea, todo lo que... Ahora vamos a ver las características generales de la red metabólica celular. ¿Qué es metabolismo? Para empezar, vamos a describir qué es. Primeramente diremos que metabolismo deriva del griego metabolé, que quiere decir cambio, es igual a cambio. Y es el conjunto de reacciones bioquímicas del organismo, de todas estas reacciones que estamos hablando, reacciones de síntesis y reacciones de degradación. Ahora, ¿cómo será esta estructura de esta red metabólica celular? Se la compara con un mapa de rutas complejas.
imaginen ustedes una ciudad con sus calles y sus avenidas, ¿no es cierto? Todas esas son rutas. Y hagan la comparación con el metabolismo, con las vías o rutas metabólicas. Entonces, de estas reacciones, de estas rutas, van a haber muchas dentro de la célula. Todo esto se va a ver muy ramificado. Por ejemplo, vamos a tener la vía de la glicólisis. En la vía de la glicólisis, la glucosa se va a degradar hasta producirnos ATP. Entonces, es a lo largo de estas vías metabólicas que se van a transformar las moléculas en una serie de etapas. Por ejemplo, la glicólisis se produce en 10 etapas. Y son 2 fases, una de 5 y la otra también de 5. Tenemos la fase de inversión de energía y la fase de liberación de energía. Eso lo vamos a ver en detalle. ¿Por qué decimos fase de inversión? Les adelanto, ¿no? Porque ahí se gasta ATP para fosforilar a la glucosa, para cargarla de energía, para que luego se vaya transformando en una y en otra molécula. Y ya luego, en la segunda fase de liberación, es que ya se libera ATP. Entonces, es a lo largo de estas vías metabólicas que las moléculas se van a ir transformando en una serie de etapas. Y en estas etapas de estas vías metabólicas van a intervenir las enzimas, porque justamente son catalizadores que van a acelerar de forma selectiva cada una de estas reacciones. Vendríamos a analogar a las enzimas como a semáforos de luz roja, verde y amarilla en estas vías metabólicas. Son las enzimas que equilibran las necesidades y los aportes metabólicos. ¿Qué quiere decir eso? Si se necesita de algún metabolito, de algún producto, las enzimas van a dar luz verde. Si no, si hay suficiente, por ejemplo, si se ha producido ya suficiente ATP, luz roja. Luz amarilla, digamos, falta todavía algo, se puede todavía sintetizar algo. Entonces, esto va en función de las necesidades de nuestro organismo. Ellas se van a activar o se van a inhibir de acuerdo a las necesidades. Y de esta manera se van a evitar carencias y excesos de sustancias químicas. Eso es muy importante. El rol de las enzimas es de fundamental importancia. Ahora, ¿cuál es el rol del metabolismo? El rol del metabolismo es administrar recursos energéticos y materiales de la célula. ¿Qué querrá decir eso? La célula va a guardar el material, por decirles glucógeno, como una reserva de glucosa, o bien lo va a gastar de acuerdo a las necesidades. Es decir, es como una ama de casa que va a administrar sus recursos económicos. Esa sería la analogía. Ahora acá justamente las vías catabólicas se van a activar, ¿para qué? Para liberar energía. ¿Qué se va a hacer en estas vías catabólicas? Se va a descomponer moléculas complejas a compuestos más simples. Y en el caso inverso, las vías anabólicas más bien van a consumir energía para elaborar moléculas complejas a partir de precursores simples. Es decir, por ejemplo, si se van a unir aminoácidos en largas cadenas, ¿qué vamos a encontrar? Proteínas. También podemos dar el ejemplo del glucógeno. Hay mucha glucosa que hemos consumido, entonces se tiene que guardar en el hígado y en el músculo esquelético. ¿En qué forma se guarda? En forma de glucógeno, que es un polímero. Entonces, cuando sea necesario, cuando no hay energía, el cuerpo va a sacar esto para quemarlo. Pero esto es importante. Catabolismo y anabolismo interactúan por acoplación energética. ¿Qué quiere decir eso?
mediante las vías catabólicas se libera energía y luego se usa esa energía para las vías anabólicas, para síntesis de sustancias, de moléculas más grandes, moléculas complejas. Entonces, eso es acoplación energética, no lo olviden. Todo esto es importante que ya estén fijando como conocimiento porque lo van a aplicar en metabolismo. Ahora, ¿qué importancia tiene la energía? La energía juega un rol fundamental en todos los procesos metabólicos, como estamos viendo. Sin energía, la célula no trabaja. Entonces, por este motivo, es esencial profundizar la noción de energía. ¿Para qué? Para comprender el funcionamiento de la célula, y para esto es necesario, para comprender esto, es necesario utilizar varios ejemplos del campo de la física. Entonces vamos a ver enseguida esto. Los principios básicos. Hay que tomar en cuenta que hay dos conceptos fundamentales en ciencias. Y estos conceptos son materia y energía. ¿Qué es materia? Materia es toda sustancia que posee una masa y ocupa un lugar en el espacio. En cambio, energía es más abstracto. ¿Cómo podríamos entenderlo? Podríamos entenderlo por su interacción con la materia, porque así como tal no lo vamos a poder describir. Entonces, en base a esto, vamos a decir que la energía es la capacidad de producir trabajo, es decir, que es capaz de imprimir movimiento a la materia para vencer la gravedad y la fricción. Nosotros solamente así podríamos entender lo que es la energía, por esta su interacción con la materia para hacerla mover, para cambiarla de lugar, etc. Esa capacidad de producir ese trabajo para que se mueva. Ahora, justamente, vamos a ver cuántas formas de energía tenemos. Primero, energía es, o sea, todo aquello que esté en movimiento, o puede ser un átomo, una molécula, músculo, poseen energía cinética, todo lo que esté en movimiento. En cambio, un cuerpo que está en reposo puede poseer una energía almacenada o energía potencial. Por ejemplo, si tomamos en cuenta a los glúcidos, los lípidos, ese glúcido, ese lípido tiene energía potencial, tiene energía almacenada en esas moléculas que van a formar parte de su estructura atómica. Por ejemplo, un glúcido, ¿qué tiene, chicos? Tiene carbono, tiene hidrógeno, tiene oxígeno. Y esos elementos químicos están unidos mediante enlaces. Y en esos enlaces hay energía potencial, que luego con el metabolismo se va a convertir en ATP, que es una forma de energía que va a ser capaz de producir trabajo. Bueno, continuamos. Ahora vamos a ver que la energía potencial se puede transformar en ATP, que es energía en movimiento, ¿no? Entonces vamos a ver las transformaciones energéticas. Es decir, lo repito, la energía puede pasar de una forma a otra. ¿Y qué mecanismos utilizará nuestro organismo para poder sacar energía de esa glucosa, de esos lípidos? Justamente mediante la respiración celular, que toma en cuenta las vías catabólicas, que son la glicólisis, el ciclo de Krebs, va a poder transformar la energía potencial contenida en glúcidos, en lípidos, lo va a transformar en ATP. Entonces esa es la respiración celular. Esa serie de vías metabólicas que utilizan las células para extraer energía. Ahora, estas transformaciones de energía no es que pasa de una forma de energía a otra así tan simplemente, ¿no?
¿Cómo se explica esto? Vamos a ver los principios fundamentales de la termodinámica y así vamos a poder entender un poco estas transformaciones de energía. Entonces, seguidamente vamos a ver lo que es la termodinámica. ¿Qué será la termodinámica? La termodinámica es el estudio del trabajo realizado por un sistema y del calor que intercambia con su medio ambiente. Ahora han visto una palabra nueva, sistema. ¿Qué será un sistema? Un sistema es una porción de materia estudiada. Y tenemos sistemas cerrados y sistemas abiertos. Como decimos, porción de materia. Podríamos hablar del agua en el sistema cerrado. Agua que está en una botella de termo. Y si lo ponemos en una botella de termo para conservarlo caliente, lo estamos aislando del medio ambiente. Entonces ahí no hay intercambio de calor con el medio ambiente, está aislado. Ese es un sistema cerrado. En cambio, nosotros, las plantas, somos sistemas abiertos. ¿Por qué? Porque desprendemos calor y eliminamos desechos metabólicos. Por ejemplo, si hemos ido a trotar y estamos quemando grasitas, nosotros estamos transpirando, estamos desprendiendo calor, ese calor que luego van a ver que es la entropía, se difunde, se disemina al medio ambiente. Y también vamos a eliminar, ¿qué? Producto del metabolismo de las grasas, vamos a eliminar CO2 como metabolito final. Entonces nosotros somos sistemas abiertos, porque vamos a intercambiar calor con el medio ambiente que nos rodea. Ahora, la termodinámica tiene principios. ¿Cuáles serán? Estos, los principios de la termodinámica. Primer principio. Este primer principio dice que no hay creación ni destrucción de energía. Hay solamente cambios o transformaciones de energía. Tenemos como ejemplo la fotosíntesis. ¿Qué se utiliza en la fotosíntesis? ¿Qué energía? Energía del sol, los rayos UV, más el CO2, más el agua, que le van a permitir a la plantita sintetizar, por ejemplo, almidón en una planta de papa. ¿Dónde se va a almacenar ese almidón? Se va a almacenar en el tubérculo y nosotros no lo vamos a comer. Entonces estamos hablando solo de transformación de energía. Estamos de la energía solar, estamos pasando a la energía potencial. En ese almidón tenemos energía potencial que luego se lo va a quemar y va a dar ATP. Ahora, el segundo principio dice que todo cambio o transformación de energía en un sistema abierto aumenta la tendencia espontánea al desorden o entropía. Ese desorden que les hablaba hace rato cuando ustedes están trotando y quemando grasas, esas grasas están cambiando de estructura, se están degradando y eso está haciendo que se desprenda calor que se va al medio ambiente y ese calor desprendido al medio ambiente, ese desorden se llama entropía. Y van a ver que luego vamos a volver a nombrar la entropía para hablar de energía libre, de entalpía y todo eso. Entonces, la entropía, no lo olviden, se manifiesta por la desintegración de una estructura organizada. Por eso hay tendencia al desorden, porque se está degradando, ¿no es cierto? Se está degradando, en el ejemplo que se ha dado es del lípido, se está transformando en una y en otra sustancia. A ver, ahora diremos que en la mayoría de las transformaciones, 75%
95% de la energía almacenada se convierte en calor que se dispersa en el medio ambiente. Y solo el 25% se convierte en energía de movimiento, es decir, energía capaz de producir trabajo. Y de eso hablamos justamente cuando decimos energía libre, que es la energía neta, disponible, capaz de producir trabajo. Y estamos hablando del ATP. Entonces, las células convierten inevitablemente una parte de la energía almacenada en un compuesto en calor. Inevitablemente una parte se convierte en calor y se disipa, se dispersa al medio ambiente. Ahora, justamente con esta base vamos a ir a ver lo que es energía libre. Esto que ya les había adelantado. ¿Qué es energía libre? Energía libre es parte de la energía de un sistema, estamos hablando de una porción de materia, ¿no es cierto? Podemos hablar de un glúcido, de un lípido, capaz de producir trabajo a temperatura y presión constantes. Hay que tomar en cuenta y remarcar que las células operan a temperatura y presión constantes. Entonces, la medida de la energía libre nos va a permitir a nosotros predecir el sentido de una reacción y su grado de espontaneidad. Es decir, que vamos a poder decir que es una reacción exergónica que libera energía o endergónica que absorbe energía. Según sea la energía libre mayor a 0 o menor a 0. Que luego vamos a ver en este momento, hay unas pequeñas ecuaciones que no son difíciles de entender, son sencillísimas. Aquí está. Energía libre se simboliza con la letra G, porque es este físico americano Gibbs que lo ha descubierto, o sea, lo ha planteado. Y tiene dos componentes. Por un lado tenemos a la entalpía o energía total, que sería la energía potencial, la energía contenida en esa porción de materia. El total, que se simboliza con la letra H mayúscula. Y entropía, que es la energía que les expliqué hace rato, energía liberada por el desorden, que se simboliza con la letra mayúscula S. Y como hemos dicho, que tiene que operar a una temperatura y presión constantes, la temperatura que ha tomado en cuenta Gibbs es en grados Kelvin, que grados Kelvin, ustedes saben, es grados centígrados más 273. Entonces, para calcular la entalpía en una reacción, se debe considerar la entalpía, la diferencia de entalpía de los reactivos y los productos, porque del producto se va a restar los reactivos. Y también su entropía de los reactivos y de los productos. Entonces, si hacemos esa diferencia de energía libre tomando en cuenta los reactivos y los productos en una reacción, vamos a tener que la energía libre es el delta G es igual a delta H menos T por delta S. Entonces, cuando este valor de delta G nos dé mayor a 0, estaríamos hablando de reacción endergónica, no espontánea. ¿Por qué no espontánea? Porque necesita energía. Estamos hablando en este caso de las reacciones de síntesis, las reacciones anabólicas. Ahí nosotros vamos a consumir energía. En cambio, cuando delta G es menor a 0, entonces decimos que la reacción es exergónica, espontánea. En esta reacción que es de catabolismo, se va a liberar energía, como hemos visto en la glicol, por ejemplo, una reacción catabólica. ¿Y qué se libera? Se libera ATP. Entonces, según el valor de delta G, vamos a poder decir, ¿es una reacción endergónica o es una reacción exergónica? Ahora, justamente, cuando este delta G es negativo, estamos hablando, aquí está, fíjense,
delta G menor a 0, estamos hablando de un delta G negativo, el sistema es inestable y la reacción se lleva a cabo espontáneamente. Por ejemplo, si nosotros tenemos sacarosa que lo disolvemos en agüita y luego ahí colocamos una enzima, la sacarasa. ¿Esto qué nos va a dar? ¿Qué productos? Glucosa más fructosa, que son los dos monosacáridos que forman parte de la sacarosa. Está habiendo una hidrólisis. Entonces ahí, fíjense, el delta G es igual a menos 29 kilojoules por mol. Se está liberando energía ahí. Es una reacción catabólica. En cambio, fíjense en este segundo caso. Tenemos glucosa más ácido fosfórico. ¿Qué nos va a dar esta reacción? Nos da glucosa 6-fosfato. Se está sintetizando este compuesto, se está fosforilando a la glucosa, entonces se está gastando energía. Y en este caso, fíjense, cuando se gasta energía libre, es positivo. Se está gastando para fosforilar esa glucosa 13.83 kilojoules por mol. Eso hay que tomar en cuenta. Siempre y cuando se necesite consumir energía, ese delta G es positivo. Es una reacción anabólica. Aquí tenemos otra reacción catabólica. Tenemos a la glucosa más oxígeno, se oxida hasta CO2 y agua como metabolitos finales. Y como es una reacción catabólica, acá se está liberando menos 2.871 kilojoules por mol. Estamos hablando de la glicólisis. Entonces, acá les he colocado, por cada mol de glucosa degradada por la respiración celular, 2.871 kilojoules por mol son liberados y que pueden ser utilizados para producir trabajo. Entonces, eso es importante. Acá también hay algunos ejemplitos. Fíjense, esto es para un poquito mostrar, ¿no?, que las reacciones endergónicas se acoplan a las reacciones exergónicas, es decir, que si por un lado yo libero energía, por el otro lado utilizo esa energía liberada para sintetizar algo. Por ejemplo, acá fíjense la reacción 1, glucosa más fósforo, que me va a dar glucosa 6-fosfato. Está habiendo una reacción anabólica y su energía libre obviamente va a ser positivo. En cambio, fíjense en este caso, en la reacción 2, el ATP se está hidrolizando, está perdiendo uno de sus fosfatos, nos está dando ADP más un fosfato. Es una reacción catabólica. Entonces acá la reacción, el valor de energía libre es negativo, está liberando energía. Entonces eso es importante. Ahora, a ver, aquí creo que hay otro cuadrito. Digamos, hallándole analogía con la mecánica de sólidos, ahí tienen un cuerpo arrastrado por una polea. Ese cuerpo tiene que vencer la gravedad, ¿no es cierto? Va a haber fricción, tiene que hacer un trabajo para subir. Sube hasta acá, hasta la cúspide, y luego al bajar va a poder liberar una parte de la energía potencial, o sea, está gastando, está haciendo un trabajo. Y el resto se va a disipar pues en forma de calor, porque con la fricción se va a generar calor. Eso. Entonces, en este caso, para que suba, va a gastar, ¿no es cierto?, energía. Aquí está, delta G es mayor a 0. Pero ya cuando llega acá y va a bajar, y ya está liberando energía, por tanto, delta G es menor a 0. Es decir, ya es negativo, está liberando.
A ver, ahora vamos a ver la estructura del ATP, el adenosín trifosfato. Aquí está. Fíjense, aquí está la base, que va a ser la adenina, ¿no es cierto? La adenina. Y tiene 3 grupos fosfato. Es decir, si yo tengo los 3, tengo el adenosín trifosfato. Y si se va liberando cada vez un grupo fosfato, está liberando energía y ese fosfato va a ir a fosforilar, a cargar de energía a otra sustancia. Luego tenemos 3, entonces también puede ir todavía otro grupo fosfato también. Y de esa manera tenemos que cuando se desprende un grupo fosfato se libera energía y podemos tener esta sustancia en forma de adenosín monofosfato, adenosín difosfato y adenosín trifosfato. ¿Ya? Eso no se olviden que el ATP es una fuente renovable de energía. Una vez que se desprende un grupo fosfato, nuevamente se puede fosforilar ese ADP hasta ATP, y eso lo hace mediante el mecanismo que se llama fosforilación oxidativa, que luego lo vamos a ver. También podemos tener guanina monofosfato, guanina difosfato, guanina trifosfato, dependiendo de la base, ¿no? También citosina monofosfato, citosina difosfato, citosina trifosfato, y si tenemos uracilo monofosfato, uracilo difosfato, uracilo trifosfato. Entonces, no se olviden, así es la estructura del ATP. Ahora, justamente les decía que cuando el ATP se hidroliza, pierde un grupo fosfato, uno de estos sus fosfatos acá, va a liberar energía. Por eso tenemos acá, fíjense, su delta G negativo. Va a liberar 30.5 kilojoules por mol por cada ATP que está hidrolizando. Ahora este ADP que ha quedado, nuevamente se va a fosforilar, va a tomar fósforo del medio y nuevamente se va a convertir en ATP. Es necesario remarcar que los enlaces fosfato del ATP son relativamente débiles e inestables, por eso se rompen y por eso también es fácil extraer energía del ATP. Ahora, ¿cómo es que produce trabajo el ATP? Las células no van a tomar pues el glúcido o el lípido para producir trabajo, sino que van a usar el ATP. Entonces les decía, cuando se desprende un grupo fosfato de este ATP, va a ir a cargar de energía a la sustancia, por ejemplo, a la glucosa. La va a fosforilar, la va a transformar en glucosa 6-fosfato, hablando de la glicólisis. Entonces estamos diciendo que la estamos llamando a esta molécula fosforilada, cargada de energía. Entonces el ATP se va a basar en esa capacidad de activar, de llenar de energía a las moléculas. Y constantemente nosotros vamos a estar utilizando ATP. Por eso es necesario el consumo de alimentos energéticos. Y lo que les dije hace un momento, el ATP es una fuente renovable de energía, porque el ADP, al tomar nuevamente un grupo fosfato del medio, va a formar ATP. Pero les diré que esta fosforilación no es tan sencilla, así que pasa quizás, no. Hay toda una explicación para ello que en esa lección también se toma en cuenta, pero más se va a ampliar en lo que es glicólisis. Ahora, vamos a ver cuántos tipos de trabajo va a ser posible que se produzcan en las células este ATP. ¿Cuántos tipos de trabajo? Vamos a ver. Aquí tenemos ATP y trabajo celular. El ATP va a ser capaz de producir trabajo mecánico.
todo lo que son las contracciones de nuestras células musculares, circulación del citoplasma, movimiento de los cromosomas en la reproducción. Todo eso es gracias al ATP. Trabajo de transporte, que es el pasaje de sustancias a través de la membrana en el transporte activo, cuando se tiene que vencer un gradiente de concentración. Ahí se va a gastar energía. Entonces, para ese trabajo de transporte necesitamos ATP. Y lo último, que es lo más importante, es posible realizar trabajo químico gracias al ATP. La célula es la que va a producir el trabajo químico para la síntesis de polímeros a partir de monómeros. Por ejemplo, si nuestro organismo es atacado por un virus, necesita anticuerpos. Si nosotros hemos consumido suficiente cantidad de proteínas, va a tomar en cuenta esos aminoácidos, los va a ensamblar, va a sintetizar anticuerpos. Entonces, para ese trabajo químico de síntesis, de anabolismo, necesita energía. Y ese trabajo, ¿qué se llama? Trabajo químico. Entonces, no hay que olvidar. Gracias a la ATP se puede producir trabajo mecánico, trabajo de transporte y trabajo químico. Ahora vamos a ver lo que son las oxidaciones biológicas, porque hemos ido hablando de metabolismo, de reacciones de síntesis, de degradación, es decir, de anabolismo, de catabolismo, y esto tiene que responder también a oxidaciones biológicas. ¿Qué es una oxidación? Oxidación es pérdida de electrones, reducción, al contrario, ganancia de electrones. Mientras uno se oxide y libera sus electrones, otro los agarra y se reduce. Y esto también ocurre en nuestro organismo. Van a ver, por ejemplo, a las coenzimas que van a servir para hacer este trabajo. Estas coenzimas se llenan de electrones que luego van a ir cediendo. Vamos a ver eso en la cadena de transporte de electrones. Ahora es importante remarcar algunos aspectos. La oxidación siempre se acompaña de reducción. Les he dicho, mientras uno se oxida, otro se reduce. Y el principio de oxidación, así una oxidación, un concepto general, se aplica igualmente a los procesos bioquímicos, porque en nuestras células hemos dicho que hay reacciones de síntesis y de degradación. Y luego en nuestro organismo la transferencia de electrones va a depender del potencial redox. Un ejemplo de esto es la fosforilación oxidativa, este mecanismo mediante el cual el ADP se transforma en ATP. Ahora, todo esto, ¿dónde nosotros lo tenemos que estudiar? Esta fosforilación oxidativa en la mitocondria, porque no se olviden, las mitocondrias son fábricas de energía. Entonces, primeramente vamos a ver su estructura. Fíjense, es un dibujito, obviamente, que lo ha hecho alguien. Y esta es una observación de la mitocondria con microscopio electrónico. Y ahí fíjense, hay una membrana externa, una membrana interna, ¿ya? Ahorita y ahora hay otro. Ahí está como con doble. Entonces, membrana interna, digo externa, interna, y entre esta membrana externa y la interna hay un espacio, está, fíjense, y eso se llama espacio intermembranar. Y entonces son las crestas, ¿no? Acá también en la observación con microscopio electrónico se observan las crestas. Y al centro ya yendo al centro tenemos la matriz mitocondrial. Entonces diremos en resumen, una mitocondria tiene membrana externa, membrana interna, espacio intermembranario y matriz mitocondrial.
Ahora, justamente acá, en la membrana interna de las mitocondrias, se encuentra lo que se denomina la cadena de transporte de electrones. Son proteínas que están incrustadas ahí en esta membrana. Son esos eslabones por donde van a viajar los electrones. Fíjense, esta coenzima es la nicotinamida adenina dinucleótido en su forma reducida. Está cargada de electrones y le está cediendo sus electrones aquí a la flavina mononucleótido. Y esto va a ir bajando gradualmente. Acá tenemos a otra coenzima, la flavina adenina dinucleótido, también en su forma reducida. Y acá le está cediendo sus electrones a una proteína que es una metaloproteína que contiene hierro y azufre. Entonces, así sucesivamente, aquí también tenemos a este eslabón que es la proteína Q, los citocromos, y así va a ir bajando, bajando. ¿Y quién es el más comelón de electrones? El oxígeno, hasta que al final él agarra todos los electrones. ¿Y de dónde vendrán esos electrones? De la oxidación de los compuestos como la glucosa, los lípidos, de donde se está arrancando energía a través de este proceso que es la respiración celular. Ahora, justamente acá vamos a ver, más ampliadito, más simpático. Ahí está. Esta es la estructura de la membrana mitocondrial interna, donde les dije que están incrustados esos eslabones de la cadena de transporte de electrones. Fíjense, aquí vamos a ver. Esta sería la matriz, estamos en la mitocondria, esta sería la matriz mitocondrial. Aquí está la membrana mitocondrial interna que tiene doble capa de fosfolípidos. Ahí está. Y este sería el espacio intermembranario. Más afuera estaría la membrana externa. Y entre la externa y la interna les dije que había un espacio. Entonces, a través de estos eslabones que ustedes están viendo, van a viajar los electrones. Pero también los hidrogeniones van a pasar a este espacio intermembranario y van a crear lo que se llama energía protonmotriz. Justamente es esa energía la que hace que se mueva todo esto, que se haga toda esta transferencia de electrones. Y finalmente, fíjense acá como una especie de un baloncito de laboratorio que lo han representado así. Esta se llama ATP sintetasa. Y con esta energía que se ha acumulado acá, la ATP sintetasa en ATP y 2. ¿Ok? Bueno, a ver. Bueno, voy. Tienen algunas preguntas.
catabolismo porque es hidrólisis, ¿no es cierto? Se está desprendiendo un grupo fosfato para fosforilar a otra sustancia, para cargar de energía y se está quedando como ADP. Y luego, cuando se une a un grupo fosfato nuevamente en la fosforilación oxidativa por la intervención de la enzima ATP sintetasa, su nombre es bien sugerente, ¿verdad? Sintetasa, está sintetizando nuevamente ATP. ¿Ok? ¿Me entendió? Ya, de nada. Bueno, chicos, entonces me veo con ustedes, en realidad con los del viernes, mañana. Tienen que presentar sus artículos, vamos a revisar los grupos, sus integrantes, toda la explicación para el trabajo de investigación. ¿Qué pasa?